Bien, iniciamos grabación y ahorita lo vamos a transmitir en vivo. Aquí Sí. estamos. Tlalpan, el estetoscopio. Listo. Y buenas noches, estamos aquí en el estetoscopio, escuchando tu cuerpo, en una emisión más de el tema de Entre Médicos Familiares. El día de hoy estamos engalanados con un invitado muy, muy especial, uno de mis mentores, maestros, ejemplos a seguir y personas que me impulsaron a estudiar esta especialidad y de verdad a enamorarme tanto de ella, porque verdaderamente la amo. Y bueno, pues tengo en el estudio aquí al doctor José Luis Huerta González, quien él es médico familiar originario de San Luis Potosí, estudió allá, estudió la especialidad también allá, dentro del IMSS, ya es jubilado, toda su vida se dedicó a dar consulta de medicina familiar, por lapsos también ocupaba ciertos cargos administrativos, él fue también vicepresidente de la subregión Mesoamérica del WONCA-SINF, y bueno, es miembro del Colegio Potosino de Medicina Familiar, fue presidente del Colegio de Medicina Familiar, hoy llamada Federación de Medicina Familiar en México en el lapso 2017-2019, previo a la pandemia. Es actualmente profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, autor del libro Salud Familiar, PAC de Medicina Familiar número 1, coautor del libro Atención Integral y Continua en VIH-Sida, y es autor del libro de Medicina Familiar, La familia en el proceso de salud-enfermedad, el tema que vamos a abordar hoy. Doctor Huerta, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, de verdad. Es un honor y un placer que esté con nosotros en este auditorio del estetoscopio. Gracias, Víctor. Gracias a ti por la invitación. Muchas felicidades por tu trabajo constante y parece ser que permanente atrás de ese micrófono que tanto nos ilustra, ¿no? Y bueno, Doc, sí me gustaría antes de abordar o empezar el tema, que nos compartiera un poquito, digo, se lo pregunto un poquito fuera de cámara, acerca de cómo fue que escribió este libro. Digo, es uno de los libros que creo que es un icono de la medicina familiar, lo tenemos no solamente en México, sino colegas de Latinoamérica, de Iberoamérica. Y cómo fue que se le ocurrió hacer un libro, que se le ocurrió escribir, y cuánto tiempo fue este proceso, o cómo es? Y se lo pregunto también, ¿sabe para qué? Para impulsar a las personas que nos están escuchando a que escriban, porque eso nos hace falta, gente que escriba, que plasme lo que tiene y lo que sabe y lo que hace, para que todos lo veamos. Sí, es interesante ese punto. Y todo comenzó cuando recién tomé posesión de mi base en el Seguro Social, en la Clínica 47 del IMSS. Y yo me daba cuenta de que no tenía un texto que me ilustrara, que me dijera cómo hacer la práctica de la medicina familiar. Desde el principio yo no me sentí un tanto cuanto inconforme de pensar que solamente me tenía que sentar a dar consultas, a diagnosticar síntomas y a prescribir medicamentos a través de recetas. Entonces, no deja de ser un poco frustrante todo aquello. Al mismo tiempo me encontré textos muy, muy valiosos que todavía conservo, libros, panfletos prácticamente algunos, relacionados con la familia, con el quehacer de la medicina familiar, que esto ya existía desde hace mucho. Entonces, me encontré, por ejemplo, una llamada tarjeta de registro familiar, que era una tarjeta perforada en las orillas y que permitía identificar factores de riesgo, tal como lo conocemos hoy. Entonces, esto dio lugar a que fuera yo elaborando mis propios apuntes, manuscritos, tenía un montón de hojas, muchas hojas, que algún día decidí publicar en un libro rústico, en una imprenta aquí en San Luis Potosí. Me acuerdo que lo llevé al Congreso de Tijuana y allá pues, tuvo mucha demanda. Posteriormente, la doctora Georgina Farfán se dio cuenta de este libro y me impulsó a que lo reescribiera de tal manera que quedara de una manera más profesional con su registro, ISBN, etcétera, ¿no? Y así fue como esto fue creciendo. Se llevó años, es cosa de 3, 4 años,
Por eso te decía que yo recomiendo que la gente se ponga a escribir y que escriban sus poemas, sus cuentos, una novela, porque es altamente gratificante, reconfortante, es hasta terapéutico el ponerse a escribir. De hecho, hay una parte de la psicoterapia que tiene que ver con eso, con escribir lo que sueñas, lo que piensas, etcétera. Y eso es altamente recomendable. Yo ahorita en lo que estoy trabajando desde hace también ya muchísimos años es en sacar la continuación de este libro o su segunda edición. Pero sí, es algo que recomiendo pues, a quienes tengo oportunidad de hacerlo para que escriban. Perfecto, pues sí. Pues qué interesante. Entonces juntó mucha información y de repente la Sí, organizó y la publicó. Y luego la mejoró. Y bueno, y tuvo el apoyo, ¿no? Por ejemplo, el apoyo de la doctora Georgina Farfán. Eso también es importante. sí, aparte es una forma de rendir tributo a los que yo considero mis profesores, ¿no? Hay gente desde la que aprendí mucho y que me congratulo todavía de que cuando los veo, pues se los digo. Uno de ellos es el doctor Irigoyen, Arnulfo Irigoyen Coria, a quien tuve oportunidad de saludar hace prácticamente un mes en la presentación de su nueva edición de su libro. Y él siempre ha sido una persona muy modesta, que no le gusta incluso lucir su trabajo en público, Ni tomarse fotos, el doctor muy. tampoco. No, no, no. Y es una persona que yo estimo mucho y que admiro en este sentido. Los comentarios que compañeros médicos me han hecho, pues los he guardado y es una forma, como te digo, de rendir también tributo a todas estas personas que pues, también a mí me han formado como médico familiar. Perfecto. Doctor, pues vamos a hablar Ujú. de la familia en un proceso que se llama salud de enfermedad. La familia es la institución, la primera institución social. Es, yo creo que ha venido siendo una prioridad que se está olvidando en la consulta, en nosotros como especialistas en medicina familiar. Le preguntaba afuera de la cámara que, pues a veces es complejo cómo aterrizar nuestros conocimientos como médicos familiares dentro de una consulta, que últimamente se está perdiendo esa esencia de hacer un familiograma, de aplicar un instrumento de medicina familiar, de hacer un diagnóstico de familia, de que a veces todo lo que aprendemos en la residencia se va a la borda, que mientras somos estudiantes, pues nos apasionamos los que amamos la especialidad, que la tipología familiar, roles, límites, comunicación, los axiomas, jerarquía, dinámica familiar, pero a la hora de que estamos en la práctica, te dicen, tienes 15 minutos para un paciente y el que sigue, y el que sigue, el que sigue, y tienes que llenar hojas que son como con muchos rubros, con muchos cuadritos, y sí me gustaría, para iniciar, ¿cómo es que usted estuvo tantos años en la consulta y aún así sigue en la consulta, pero en salubridad? O sea, es jubilado del IMSS, sigue en salubridad y luego es docente. Entonces, al dar las clases, ¿cómo le hago yo para dar clases y decir, sí, esto está muy bonito, pero ¿cómo lo vamos a aplicar en la consulta? Sí, tú mencionaste una palabra que es clave en todo esto, el familiograma. El familiograma es un instrumento que todos los días, todos los médicos en todas las unidades de medicina familiar deberíamos utilizar, siempre, independientemente de 15 minutos o más, que ahorita lo puedo comentar también, que no son 15 minutos en realidad, pero que es un instrumento que debemos utilizar o que deberíamos utilizar todos los días, todos los médicos familiares. ¿Por qué? Porque es el reflejo de algo de un personaje que tú también mencionaste hace rato, de Jan Maguini. Él, dentro de muchas cosas filosóficas, incluso de la medicina familiar, decía que el médico familiar tiene que pensar en términos de familia. Y ese pensamiento en términos de familia tiene que quedar registrado en algo, en este caso, en un familiograma. Y en un familiograma tú traduces lo que estás viendo, lo que estás preguntando a la gente. Y un familiograma te permite mencionar varias cosas del trabajo del médico familiar. Por ejemplo, viendo un esquema
muy sencillo de un familiograma, es posible que tú identifiques qué tipo de familia es, en qué fase del ciclo vital se encuentra, qué funciones pueden ameritar atención y los factores de riesgo en general. Con esos cuatro elementos es suficiente para que tú jerarquices esos factores de riesgo y elabores un plan conjunto de actividades. Conjunto porque tiene que ser con la familia y tiene que ser también con tu equipo de salud. Y una vez que has elaborado esto, no te queda más que darle seguimiento a esta situación. Porque hay que recordar que la medicina familiar se basa en cuatro aspectos fundamentales. Uno es el aspecto clínico. De ahí que el médico familiar tenga que ser un excelente clínico. Para ser un excelente clínico, pues tienes que documentarte, aprender, desarrollar la serie de habilidades y de competencias que tienen que ver con los aspectos propedéuticos de la práctica médica. Pero ese es solamente un aspecto, el atender, el identificar, el resolver el motivo de consulta del paciente. Pero hay otros tres que son igualmente importantes. Uno es el enfoque anticipatorio, que es el enfoque de los factores de riesgo. Otro es el enfoque de la longitudinalidad, que en algunos autores mencionan la palabra continuidad, pero que es muy diferente hablar de longitudinalidad a hablar de continuidad. Y el otro es el estudio de los elementos familiares, lo cual es altamente importante. Tú ya mencionaste algunos conceptos, algunas ideas que giran en torno a los elementos familiares, pero aquí hay que tener el cuidado de no confundir con los aspectos psicoterapéuticos. La medicina familiar no tiene prácticamente nada que ver con psicoterapia familiar. Esa es una confusión pues, que ha llegado a ser grave porque hay quien piensa que la psicoterapia familiar ha sido una o es una subespecialidad de la medicina familiar y pues no es cierto. La psicoterapia familiar requiere todo nuestro respeto porque es una disciplina que tiende y que hace mucho por todo un grupo familiar. Sin embargo, en medicina familiar no tenemos nada que hacer con respecto a esto. Entonces, esos cuatro elementos que te comento, la clínica, el enfoque anticipatorio, la longitudinalidad y el estudio de los elementos familiares, pues, son los que nos permiten, una vez que los hayamos aterrizado, pues, trabajar como médicos familiares. Porque aquí entraría en discusión otro concepto. ¿Cuál es el objeto de estudio y cuál es la unidad de análisis de la medicina familiar? Esto también genera mucha confusión en muchas ocasiones y es muy sencillo. El objeto de estudio de una disciplina, de una especialidad, sea cual sea, es el mismo. Es el proceso salud-enfermedad. El cardiólogo, el endocrinólogo, el ortopedista, el médico general, tenemos el mismo objeto de estudio, que es esto que te comento, el proceso salud-enfermedad. Pero lo que cambia es la unidad de análisis. De tal manera que, por ejemplo, para el cardiólogo, que tiene ese objeto de estudio en el proceso de salud de enfermedad, pues tendrá como unidad de análisis todo lo relacionado con el sistema cardiovascular, con los aspectos anatómicos, fisiológicos, con la nosología que surge de esto. Un ortopedista tendrá como unidad de análisis, pues el sistema musculoesquelético, el endocrinólogo, el sistema metabólico, endocrinológico, etcétera. Entonces, así es entendible que hay un objeto de estudio y que hay una unidad de análisis. El problema está cuando llegamos a la medicina familiar, porque se menciona que la unidad de análisis de la medicina familiar es la familia, y se me hace, siempre he pensado que este es un concepto muy pretencioso, porque la familia vista como un todo es gigante, es enorme, y se ha requerido que se ha repartido entre varias disciplinas, la antropología, la sociología, la biología, incluso la religión, la política, etcétera, una gran cantidad de disciplinas que estudian a la familia. Entonces, ¿por qué el médico familiar tendría que abocarse al estudio integral de la familia? Entonces, no es la familia de manera integral, completa, como un todo. Es solamente un aspecto de la familia el que debe interesar al médico familiar. Es decir, su unidad de análisis tiene que ser el estudio de los factores de riesgo. Eso sería suficiente.
Y esto yo lo digo tajantemente porque un factor de riesgo puede ser una faringitis viral del paciente que llega a consulta. Ese es un factor de riesgo, pero hay muchísimos más que el paciente tiene, que pueden ir desde desempleo, subempleo, disfunción familiar, incertidumbre por la pandemia, adicciones, alcoholismo, el tipo de familia que tiene puede ser también un factor de riesgo. Es decir, todo lo que le preguntamos al paciente está lleno de factores de riesgo. De ahí que también es muy ambicioso decir que la unidad de análisis de la medicina familiar es el estudio de los factores de riesgo. Pero bueno, de otra forma no habría una característica que nos diferenciara de otras especialidades y de la medicina general. Sí. Pero por ejemplo, aquí, si el objeto de estudio del médico familiar es el análisis de los factores de riesgo, pero por ejemplo, el cardiólogo también, su unidad de análisis es el estudio de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, nosotros, ¿cuál sería la diferencia? De hecho, cualquier factor de riesgo, incluso los cardiológicos. ¿Por qué? Porque al explorar todo al paciente y determinar que tiene un problema cardiológico que escapa al nivel de tensión que nos corresponde, pues lo canalizas con el cardiólogo. Igual con lo que sucede con el endocrinólogo y el ortopedista. Ellos están para resolver aquella situación que escapa a los al nivel de atención que nos corresponde, que es el primero. Y de hecho, la atención que ellos brindan está para reforzar lo que nosotros hacemos. Claro está que para referir a un paciente, pues tienes que aplicar todas tus habilidades y competencias para llevar a buen término un diagnóstico que permita referirlo, lo cual es también todo un concepto muy interesante luego de comentar cómo se refiere un paciente, por qué se refiere y qué esperamos de esa referencia, que en términos muy sencillos sería una contrarreferencia, cosa que habitualmente no sucede o sucede en un porcentaje muy bajo. ¿Qué opina acerca de que los médicos familiares debiéramos hacer diagnósticos de un especialista en medicina familiar? ¿Y qué sería un diagnóstico de medicina familiar? Si los diagnósticos en medicina familiar giran, y si giraran en torno a lo que comento, que son los factores de riesgo, pues los diagnósticos van relacionados con la mortalidad de la población en general. De tal manera que debemos ser capaces de atender y resolver los 10, 20 principales problemas de consulta, atender, resolver y prevenir las principales causas de mortalidad que nos marca el INEGI. Todos entendemos ahorita que las cardiopatías siguen siendo la causa número uno de mortalidad. Hace 3 años, la causa número dos era todas las complicaciones de la diabetes mellitus. Y en tercer lugar estaban las neoplasias. Hoy en día tenemos en segundo lugar las muertes por la pandemia. La gran cantidad de fallecimientos a causa de este contagio, de esta infección, pues hace que esté en segundo lugar en cuanto a la mortalidad, según lo que nos indica el INEGI, y en tercer lugar pasó a estar la diabetes mellitus. Sin embargo, también debemos tener en mente el problema relacionado con las neoplasias. El cáncer cervicuterino y el cáncer mamario son dos entidades que todos sabemos de su frecuencia y de que su incidencia y su prevalencia atentan gravemente contra la calidad de vida de las mujeres. Mi afirmación es de que este tipo de cáncer, estos dos cuando menos, no deberían de aparecer en las estadísticas, porque el principal filtro para que esto dejara de aparecer es la medicina familiar. Si nosotros elaboramos un familiograma teniendo a nuestro paciente Juan de 40 años enfrente de nosotros, con diabetes mellitus e hipertensión, pero si aparte volteamos a ver cómo es su familia y le preguntamos, ¿su esposa si ha practicado su papá Nicolau o se sabe explorar sus glándulas mamarias? Es muy probable que obtengamos una respuesta negativa de este señor Juan de 40 años. Te va a decir NPI, no posee información con respecto a lo que le pasa a mi esposo.
Y esta situación es altamente grave y es un área de oportunidad enorme para que tú le digas, señor, por favor, mándeme a su esposa la semana que entra. Le voy a explicar cómo hacer su autoexploración mamaria. Dependiendo de su edad, haremos una mamografía, le haremos su papá Nicolau, etcétera. Ahí estás matando dos pájaros de un tiro. Pero si luego él te dice, bueno, también tengo a mi hija de 16 años embarazada, pues obviamente que también va a requerir con muchísima prioridad que la revises la próxima semana. Y si te dice, el otro día encontramos en el bolsillo del pantalón de mi hijo restos de marihuana, pues ahí tienes cuatro situaciones enormes con las cuales que trabajar. Y esos 4 o 15 minutos te dan una hora. Por eso te decía, gracias a este sentido de la longitudinalidad, ya no tuvimos 15 minutos, tuvimos una hora para trabajar con la misma familia. Que por cierto, la continuidad es una situación que aplican cualquier especialista y el médico general. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras un cirujano que, por ejemplo, diagnostique un dolor abdominal agudo como una apendicitis, lo interviene quirúrgicamente, lo cita para retirarle las puntadas y ver cómo va el paciente, pues hay un fenómeno de continuidad, pero no de longitudinalidad que sí tenemos en medicina familiar y que está en función a nuestra permanencia en un consultorio, a las fases del ciclo vital de la familia. Por eso es que esta famosa unifila viene a atentar contra uno de los principios fundamentales de la medicina familiar que comenté hace unos minutos. Bien, ya nos ha comentado más o menos cómo aterrizar ciertos conocimientos que aprendemos en la en la residencia, en la consulta, y esto es logrando pues como empatía con el paciente, que nos comente, que tenga la confianza de darnos la información que necesitamos para poder trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, nos enseñan pues un montón de tipos de familia, nos enseñan ciclo vital, roles, eso cómo lo aplicamos en la familia. Claro, lo deberíamos aplicar como los factores de riesgo que son el, el elaborar un familiograma te permite, como ya comenté, tener a la mano, simplemente viéndolo, el diagnóstico de esa familia. Es decir, tú ves un esquema de un familiograma estructural y debes ser capaz de decir qué tipo de familia es y en qué fase del ciclo vital se encuentra, qué funciones pueden ameritar atención y encontrar, detectar factores de riesgo tanto implícitos en el esquema como explícitos. Implícitos cuando estás viendo las figuras, el cuadrado, el círculo, las líneas que los unen y que en base a eso tú determinas qué tipo de familia es. Cualquier tipo de familia implica factores de riesgo, cualquiera. Las fases del ciclo vital, cada una implica factores de riesgo. Las funciones que ameritan atención pues son también factores de riesgo. Y los factores vistos, los factores de riesgo vistos de manera explícita, pues vienen a cerrar el círculo del trabajo que tienes que llevar a cabo. Y lo aterrizas de esa forma, elaborando ese familiograma, identificando los factores de riesgo del paciente que tienes enfrente y citando a cada uno de los pacientes de esa familia para irles dando atención. Es decir, la práctica de la medicina familiar es trabajar con la familia, pero no reunir necesariamente a toda la familia, a los 6 integrantes de una familia en un consultorio. Es irlo citando paulatinamente, es hacer que nuestra práctica médica deje de ser expectante. Y ese es un problema también grave que tenemos en la práctica de la medicina de cualquier especialidad y de la medicina general. Esperar a que la gente se enferme para nosotros poder entrar en, en funciones. Yo por eso he pensado que nuestra especialidad debería ampliarse y ser también medicina familiar y comunitaria, porque la medicina comunitaria no es expectante. Y a grosso modo comentaría, ¿cómo anda una brigada de enfermeras tocando puerta por puerta, evitando que sea expectante la práctica de la medicina? Enviando con el médico familiar que le corresponde a esa familia que seguramente tiene factores de riesgo. No hay una familia que no tenga factores de riesgo, así como no hay una persona que esté totalmente sana. Algo debe tener como factor de riesgo. Y la familia con muchísima más razón.
Y más en esta época de confinamiento doméstico, de incertidumbre y de pobreza. Sabemos bien cómo han aumentado en millones de casos las personas y las familias pobres. Y estas tres situaciones se concatenan para dar lugar a una serie de fenómenos que se han presentado con la pandemia. La violencia doméstica, por ejemplo, la incertidumbre, el aumento de la depresión, la ansiedad, el descontrol de problemas metabólicos como la diabetes mellitus, de problemas como la hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas. Es decir, todo esto genera una gran cantidad de círculos viciosos que tienen que ver con los factores de riesgo que el médico familiar debe ser capaz de aterrizar, de comprender y de manejar. Esa es una parte bien importante y aquí va como mi pregunta. Por ejemplo, dice Ian McWinney, la salud de los individuos está influenciada por la vida familiar y las familias se afectan por las enfermedades y las desgracias de sus miembros. O sea, en pocas palabras, la familia da para arriba o da para abajo. Es muy importante trabajar con el individuo y con su familia. Pero ¿qué pasa entonces con los médicos familiares? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Será falta de confianza, de que no nos sentimos capaces de poder trabajar con los pacientes y sus familias? ¿Será el tiempo verdaderamente que porque eso lo vemos a diario en las redes y en todos lados? Son 15 minutos, no se puede hacer nada en 15 minutos. O es apatía, que ya caemos en apatía, o es la formación tan dispar que existe, o qué ocurre, ¿por qué no hacemos esto que usted dice tan bonito y de verdad que es, o sea, de verdad uno se enamora y dice, pues que sí es cierto, me llega el paciente y ¿por qué no le pregunto por su esposa, por sus hijos, por su familia, por cómo se llevan? ¿Por qué no los cito? ¿Por qué no hago mi trabajo de ser un médico familiar? Sí, claro, ese sería otro aspecto interesante, ¿no? El de la psicodinamia de la vida del médico familiar sobre todo. Sabemos, por ejemplo, que un psicoterapeuta, sobre todo aquel que trabaja con familias, debe tener su propio psicoterapeuta. ¿Por qué? Ujú. Porque necesitas drenar todo lo que estás viendo y viviendo con una familia que aparentemente, entre comillas, es totalmente ajena a ti, que no, en realidad, bueno, no es ajena, ¿no? Te involucras y vives con esta persona y con la familia que tiene una gran cantidad de aspectos disfuncionales. Te involucras, los atiendes, probablemente los resuelvas, pero te quedas con muchas cosas. Si a esto le aunas que tienes en tu hogar una familia que puede ser disfuncional, pues esto se incrementa enormemente. Habría que revisar cómo está el diagnóstico situacional de los médicos en general y del médico familiar en particular. ¿Cuál es la incidencia o la prevalencia de depresión, de alcoholismo, de ansiedad, de otro tipo de adicciones? Porque seguramente debemos andar requiriendo un médico familiar que nos haga también un familiograma, ¿no? Em, por ejemplo, le decía yo fuera de cámara, ¿qué tan importante usted ve el que nosotros como médicos familiares seamos contexto? Trabajamos con pacientes, con familias, y el que nosotros tengamos una situación difícil dentro de nuestra casa, ¿de qué manera usted ve que importa en este proceso de salud de enfermedad en nuestro trabajo? O sea, nosotros cuando tenemos también una situación familiar, eso impacta en nuestro trabajo. ¿Qué tanto peso se le da a ese contexto? Sí, como en cualquier otra situación, el peso de lo que se vive dentro de la familia es algo que se transporta cotidianamente y a cualquier lado que vas. Y esa situación debe ser debidamente manejada. Porque sí, resultaría incongruente que estés tratando de investigar los problemas de salud, los factores de riesgo de un grupo o de varios grupos familiares que ves en el transcurso del día y que no estés volteando a ver qué problemas de salud, qué factores de riesgo tienes dentro de tu propia familia, que van a afectar obviamente el buen desempeño cotidiano que debes de llevar a cabo. Por eso es importante pues que te des cuenta, ¿no? De cuál es la situación que vives. Porque eso me lleva a comentar algo que de alguna forma habíamos empezado a ver.
la necesidad, los retos que la medicina familiar tiene hoy en día. Yo veo confiadamente que la medicina familiar, que sigue en constante evolución, tiene una expectativa, tiene un futuro muy promisorio. Porque esta medicina familiar, a pesar de que seguimos con algunas características de hace 60 años, a pesar de eso, yo siento que estamos, optimistamente hablando, en un proceso evolutivo en el que las instituciones, las especialidades van a quedar en manos de gente como tú, de gente joven, de gente que tiene la inquietud y que, como tú lo dijiste en tu caso, viven enamorados de su profesión, que han sabido desarrollar la disciplina, que seguimos teniendo incertidumbre, que seguimos teniendo dudas, que no acabamos de completar nuestras habilidades y nuestras competencias, y que estos hechos, cuando se dan en personas jóvenes, pues obviamente que esperamos que el futuro sea muy promisorio. En manos de ustedes van a estar dentro de poco tiempo las instituciones, las facultades de medicina, las coordinaciones de la residencia. Y el hecho de que ustedes lleguen con ese ímpetu, con esas ganas, con esa visión, pues obviamente que va a dar lugar a que nuestra medicina familiar se asiente. Requerimos asentarnos, requerimos que se cumplan esos retos que te comentaba. Por ejemplo, uno de esos retos, un área de oportunidad enorme, es la de la necesidad que tenemos de que en todo el país la residencia tenga programas operativos y programas académicos homogéneos. No es posible pensar que un residente del norte sepa o tenga algunas habilidades muy diferentes a las que ocurren en un residente del sureste de nuestro país. Eso no es comprensible. Y esto es algo que veo cada que trabajo con residentes de diferentes sedes. Y me Y pregunto eso se cómo es refleja, posible. y eso se refleja en la práctica, ¿no? Porque no hay una práctica de medicina familiar homogénea. O sea, yo Claro, comentaba en programas anteriores, un paciente no sabe diferenciar entre una consulta de un médico general y de un médico familiar. así es. De tal manera que eso que tú comentas es el resultado de que haya programas homogéneos. Pero para esto también necesitamos que haya coordinadores, profesores de medicina familiar, que también tengan una serie de conocimientos y de habilidades y competencias que también sean homogéneas, que sepamos cómo hacerle, cómo aterrizar, como utilizando esa palabra que mencionaste, cómo aterrizar los conocimientos, toda esa retórica que anda bailando y pululando por aquí y por allá, pero que no sabemos aterrizar. De ahí que otro reto importante, pues es sistematizar, como ya lo comentas tú, la práctica cotidiana, porque tampoco va a ser justo que en una unidad de medicina familiar los 20 médicos familiares brinden una atención en base a los factores de riesgo y que en otra no, que en otra ni siquiera tengan idea de los conceptos básicos de la familia, de la medicina familiar. Por eso es importante también eso como un reto. Hay otros retos, por ejemplo, se requiere incrementar la investigación en medicina familiar. Lo vemos en los carteles de los protocolos de investigación o de los trabajos de investigación que llevan los residentes a los congresos. Y eso es necesario incrementarlo. Es necesario también incrementar la certificación en medicina familiar y mantener su vigencia. Es un porcentaje bajísimo el de los médicos que están recertificados o que mantienen vigente su certificación. Y esto es un aspecto también muy importante. En el Consejo estamos actualmente trabajando tanto con las asociaciones que constituyen el Consejo y la Federación, como también trabajando actualmente con otros países con la idea de intercambiar ideas y estrategias y apoyar en lo que sea necesario y también recibir el apoyo si es que también lo requiriéramos. Entonces, la certificación, el trabajo de nuestro consejo y de nuestra federación son también altamente importantes. Eh, Ya nos vamos, perdón, ya nos vamos llevando varias tareas, doctor. O sea, médico familiar que estás escuchando, pues debes acudir con tu médico familiar para que evalúe a tu familia, para que te revise a ti. claro, Debes leer, debes escribir, debes certificarte, investigar,
se requiere la reactivación de los colegas, de que nos activemos, de que tengamos esa parte, esa creatividad y le echemos a trabajar. Doctor, déjeme leer los comentarios porque hay un buen y luego se pierden y pues son Adelante. bastante importantes, ¿no? Un montón. Lamento de verdad una disculpa por los que no alcance a leer por tiempo o porque se pierden. Dice Avi Chávez, buenas noches, doctor, excelente noche, saludos desde Cuernavaca, Morelos. Citlali Tlaxcala presente, saludos doctor Huerta, Dolores Guzmán, buenas noches doctor Huerta, un saludo, gracias doctor Juárez por regalarnos esta entrevista. Leonardo Daniel, muy buenas noches, pregunta para el doctor Huerta, ¿qué recomendaría a las nuevas generaciones de residentes? Gracias, un saludo y un fuerte abrazo. Mira, Dígame. Ujú. una recomendación que siempre les hago es de que pregunten, nunca se queden con lo que alguien les dice, no se queden con lo que acaban de leer, discútanlo, platíquenlo, pero sobre todo manifiesten siempre su inquietud, su inconformidad, siempre quieran saber más. ¿De dónde proviene la palabra, por ejemplo? ¿De dónde proviene un concepto? Y si no están conformes, investíguenlo, pregúntenlo a quien se supone que debe saber más. Pónganlo en apuros, en el buen sentido de la palabra, porque eso seguramente también hará crecer a los docentes, a los profesores. Esa es una recomendación elemental que les doy. Y habría más recomendaciones. Estudien, lean, aprendan, practiquen. Pero por otro lado, también les recomendaría escuchen música, vayan al cine, lean novelas, escriban sus poemas, escriban cuentos. Es decir, porque no todo en esta vida es la medicina, ¿no? Entonces, desarrollen esas habilidades, esos gustos que tienen, no los dejen dormidos, no los dejen para cuando se jubilen, porque es triste darse cuenta que cuando tienes tiempo para hacerlo, pues tal vez ya no tengas ganas, ¿no? Esa es una recomendación también muy, muy importante que suelo hacerles. Perfecto. Dice el doctor Carlos Castillo, saludos al doctor José Luis Huerta, al doctor Juárez desde Jalisco. Georgina Farfán, buenas noches a mis amigos, doctor José Luis Huerta y Víctor Juárez, un saludo. Julio Salvador, puro Colima, UMF 19. Jacqueline Ross, saludos, doctor Huerta, un privilegio escucharlo y que nos comparta sus conocimientos, felicidades. Ana Raquel Figueroa, un afectuoso saludo al doctor Huerta. No debemos olvidar que los niveles de atención fueron organizados de manera institucional por la complejidad de intervención médica o requerimiento tecnológico. Sin embargo, el médico familiar tiene y debe conocer el proceso salud-enfermedad como un todo en la historia natural del mismo, y de igual forma acompañar a su paciente y su familia en todo proceso. Qué bonito. Sí, muy bonito y muy interesante, porque los aspectos administrativos, los aspectos políticos, son los que han dado lugar o dieron lugar en su momento a la medicina familiar. Así surge la medicina familiar por necesidades institucionales de brindar atención médica y brindar otros aspectos de la seguridad social. Pero los aspectos administrativos siguen vigentes hoy en día y no debemos de caer nada más en eso, sino también realzar nuestra propia vocación. Un problema, esto de la vocación, que también ha sido grave en cierta medida porque una gran cantidad de médicos, un cierto número, a veces manifiestan esa falta de vocación, esa falta de sentido de la identidad de lo que es la medicina familiar. Dice Jan Martínez, buenas noches, un caluroso desde Mérida, Yucatán, el Consejo de Especialistas y Residentes de Medicina Familiar del Estado de Yucatán. Un saludo hasta Yucatán. Elizabeth Sánchez, hola, gran programa. Cecilia Curiel, saludos desde Jalisco, del Centro de Medicina Familiar de un número uno del ISSSTE. Siempre enriquecedor escuchar al doctor Huerta. Claro que sí, Marco Antonio León tiene razón, doctor José Luis Huerta, en los cursos bajo simulación clínica hemos percatado que el abordaje que damos es biologicista, por lo que no integramos un manejo integral familiar identificando los factores de riesgo que menciona y otorgando planes de tratamiento basados en fármacos sin tomar en cuenta las redes de apoyo del individuo ni apoyándose en el equipo de salud. Doctor Huerta, tenemos una sociedad bien enchochada, ¿eh? Nos dedicamos, o sea, prácticamente a veces a surtir recetas
y lo importante que es aplicar la medicina familiar. Sí, hay que recordar que tenemos los niveles de prevención de Leibel y Clark. Ujú. Y les pediría a todos, recuérdenlos. Son tres: la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Y desafortunadamente, los médicos de cualquier nivel de atención, de cualquier especialidad, los médicos que trabajan en las farmacias anexas a consultorios, o en los consultorios anexos a farmacias, todos trabajamos en función a esa prevención secundaria, a elaborar diagnósticos en base a los síntomas que el paciente nos dice y a elaborar recetas, nada más. En muchas ocasiones no somos ni siquiera capaces de identificar o de investigar el verdadero estímulo iatrotrópico, es decir, lo que hay atrás de un síntoma, y entonces nos conformamos solamente con recetar el paracetamol al paciente que trae cefalea, pero no le preguntamos por su familia, no elaboramos ese familiograma. Y muchas veces sucede que cuando le preguntamos a la señora que va por su paracetamol de cada mes, cuando le preguntamos cómo se ha sentido, cómo se siente en su familia, esa pregunta a veces es suficiente para que la señora llore, Sí. cosa que ya luego no sabríamos qué hacer con el llanto de una mujer, ¿no? Yo tengo algún amigo que les ha dicho, mire, mientras acaba de llorar, váyase a la sala de espera y luego regresa, ¿no? Entonces, no sabemos qué hacer con el estímulo iatrotrópico, es decir, lo que hizo que el paciente en realidad viniera a buscar atención médica conmigo. Y cuando sale, la cefalea pasó a segundo término. ¿Por qué? Porque hicimos un trabajo de orientación familiar, de identificación de su síntoma, de identificación de su estímulo iatrotrópico, y obviamente eso resulta ser muchísimo más benéfico para un paciente que el llevarse su caja de paracetamol. Decía usted en su libro que la familia es una unidad homeostática del proceso salud-enfermedad. O sea, apoyarnos en la familia porque esa es la que nos va a apoyar a generar la homeostasis de la salud. Claro, y de tal manera que cuando esa homeostasis se pierde, cuando hay un paciente identificado como algunos le llaman en los aspectos psicoterapéuticos, y tú lo quitas, pues la familia no tarda segundos quizá en tener otro paciente identificado. ¿Por qué? Porque requieren mantener su homeostasis. Hablar de la homeostasis familiar no es hablar de funcionalidad familiar. Hay familias enormemente disfuncionales con violencia doméstica que siguen manteniendo ese equilibrio, esa homeostasis. De ahí la importancia que tiene, como ya les comentaba, el entender, el utilizar los elementos de estudio de la familia. Dice Dolores Guzmán Mayén, Colegio de Médicos Especialistas Residentes del Estado de Yucatán, presente. Dice Tracker Duri, saludos doctores. Mm, Marichel Roan, buenas noches, doctor Huerta y doctor Juárez. Saludos, excelente plática. Susano Mercado, ¿nos podría compartir el doctor Huerta su punto de vista de la actual pandemia? Sí, con mucho gusto. Ya si Víctor me da otra hora, lo podemos platicar, ¿no? ¿Verdad? Hacemos un programa exclusivo de el médico familiar en la pandemia, que es todo un caso, doctor. Sí, sí, comenté ya algo muy brevemente hace unos segundos. La pandemia que estamos viviendo y que vamos a cumplir con mucha facilidad 3 años, dentro de poco, es una situación que implica un evento crítico, paranormativo, repentino, que trajo consigo el fallecimiento de muchas personas, de muchos amigos nuestros, de muchos familiares nuestros, que modificó a las familias. Yo he estado esperando ver el último reporte que nos pueda hacer el INEGI, pero muchas familias se han modificado a raíz de el fallecimiento por el COVID-19, que por cierto ya no debería ser COVID-19, debería ser al menos COVID-22, ¿no? Y Sí, ha cambiado entonces mucho las familias. Por ejemplo, muchas familias nucleares, por el fallecimiento de un jefe de familia, pues pasaron a ser familias seminucleares. Muchas familias, ante la situación de pobreza, pues se fueron a conformar familias extensas, ascendentes, al irse a vivir a la casa de sus papás o de sus suegros, o por recibir en su hogar a uno de los hijos
que llevan su propia familia. Estas modificaciones de la familia nuclear en seminuclear, de la familia nuclear en extensa ascendente o en familia extensa descendente o en hogar unipersonal, son situaciones que han sido consecuencia de esta pandemia. Y por otro lado tenemos lo que comentaba hace unos minutos, el descontrol de enfermedades crónico-degenerativas. Ha habido lugares en donde hace un par de años por carencia de insumos no se practicaban papanicolaos, por ejemplo. Por otro lado, sabemos que la violencia doméstica se ha incrementado enormemente, que los feminicidios han aumentado enormemente, que los suicidios también aumentaron de manera muy considerable, que los problemas de depresión y de ansiedad han ido a la alza también. Esto aunado a otras situaciones, la incertidumbre, el temor a verme contagiado, el pensar en mi amigo que estuvo intubado durante 2 meses, o aquel otro amigo que falleció, o familiar que no superó las secuelas graves de este virus. Esta pandemia nos viene a demostrar lo impreparados que estamos con relación a una situación de esta magnitud. Nos viene a demostrar la importancia que tiene que en los aspectos políticos, en los aspectos gubernamentales, tomaran esto con muchísima mayor seriedad, que no hubiera esa opacidad de los datos escondidos, que se echara la casa por la ventana para llevar a cabo más pruebas, para implementar más campañas, etcétera. Pues lo siento que, bueno, esto nos dejó muchas enseñanzas para una futura pandemia que ojalá nunca llegara. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo esta parte de la salud mental, pero también creo que el país, el sistema de salud, el mundo fue diferente gracias a la medicina familiar, porque nosotros atendemos al 100% de la población. Educamos a la población, rompemos con cadenas de contagio, decidimos a quién sí y a quién no hacerle prueba, cómo hacer la prueba, cómo llevar los cuidados en casa cuando una persona está contagiada o ya está saliendo del contagio. Tenemos un enorme trabajo con el síndrome post-COVID también. Y no sabemos qué vaya a venir después. Esperemos que en 30 años no digan, no, pues que el COVID generó o las reinfecciones, no sé, el Alzheimer o demencias o alguna cosa. En fin, hay mucho trabajo, pero creo que nosotros como médicos familiares debemos estar orgullosos por todo el trabajo que hemos venido haciendo desde todas nuestras áreas. Un trabajo que lastimosamente no ha sido debidamente reconocido pues, prácticamente por nadie. Y un trabajo heroico, un trabajo en el que el primer nivel de atención se ha puesto la bata textualmente, el cubrebocas, y ha atendido de manera integral y de manera muy competente a las personas que se han contagiado y que han presentado cuadros realmente graves. Dice Susana Mercado, saludos y gracias por toda la información que comparten. Eric Gallardo, saludos. Residentes del Hospital de Psiquiatría y Unidades de Medicina Familiar número 10 presentes. Marichel Rom, yo soy egresada de Salubridad, Estado de México, y la sede se encontraba en Ecatepec, y es muy diferente los estudios en el IMSS en esta sede. Gracias. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Que hace falta homogeneizar todos los programas de estudio, pero siento yo que, por ejemplo, las personas que ya no somos residentes, pues no todo está perdido, y si no estudiaste familiograma en tu residencia, no te preocupes, hay algo que se llama educación continua, espacios como estos, congresos en donde, pues, a ver, no le sé a las bolitas y los cuadritos y las rayitas, pues vamos a aprenderle y vamos a aplicarlo. Y una técnica, no sé, me gustaría que ahorita nos compartiera cómo se hace un familiograma en consulta. ¿Por qué no se les hace a los 24 pacientes? No sé, agarro dos o tres y a ver, tráigase una hoja y un portahojas y vamos a irla llenando poco a poco y en cada consulta le vamos a ir poniendo y le vamos aumentando y vamos poniendo los datos. O cómo sería una estrategia para hacer un familiograma, porque ya vi que esta herramienta de verdad que debemos aplicarla como bien lo dice, todos los días y a la mayor cantidad de pacientes posibles. Sí, es muy interesante este punto. Hay que recordar ese principio de la longitudinalidad. Este principio de la longitudinalidad nos permite ver a una familia completa en el lapso de un mes,
por ejemplo, evitando que sea una atención médica expectante la que se da en tu consultorio, evitando eso y haciéndola que sea de primera intención. Una vez que reúno la información suficiente, pues puedo ir haciendo el familiograma paciente por paciente de la misma familia. No se requiere agotar todo, porque este proceso de la elaboración de un familiograma es un proceso dinámico que tiene que ir cambiando conforme la familia pasa de una fase a otra. Es un proceso que lo puedes bosquejar en 5 minutos, dejar nada más inscritos el cuadrito, el círculo y las líneas de unión. Y en la siguiente consulta, cuando venga la mamá y quizá venga otra vez el papá, don Juan, de 40 años, quizá lo podamos ampliar un poquito más. Siempre con la autorización de los pacientes. Eso siempre hay que pedirle pues, por una atención a ellos. No le vamos a pedir una carta de consentimiento informado, pero sí podemos hacer algo similar, obtener su consentimiento para elaborar un familiograma, porque ahí está en juego lo que mencionaste hace rato, la palabra mágica que mencionaste, que es la de confianza. Y la confianza es la que va a permitir que elabores ese familiograma y todos todos los pacientes que fueron a consulta ese día. La verdad es que hacerle un familiograma preliminar, un bosquejo, escribiendo los primeros cuadritos y círculos, es una situación que mejora la comunicación con el paciente, que mejora incluso la autoestima, que te permite desarrollar habilidades y competencias con relación a esto que estamos viendo. No hace mucho, el año pasado, con el grupo de residentes y con este año también, con el grupo de residentes de medicina familiar que tenemos aquí en San Luis, les pedí que paralelamente al programa desarrollaran casos clínicos que no sobrepasaran los 15 minutos. La verdad es que me impresionó la capacidad que tienen los R1 de sintetizar, de presentarme casos que son verdaderos, que son fidedignos, con un familiograma, con una identificación de factores de riesgo, con un plan a llevar a cabo, que quizás sea algo hipotético, pero sobre todo la experiencia de muchos de ellos que se quedan con el consentimiento, con la felicitación de la familia a la cual entrevistaron. Esto lo comento porque incluso en la primera ocasión que lo hicimos, conjuntamos 5 casos clínicos familiares e hicimos una sola sesión que presentamos como sesión general de hospital. Y eso, hasta eso da, ¿no? Hasta la posibilidad de presentar casos clínicos de esta forma. Un familiograma no es la gran ciencia, traduce lo que Maguini nos dijo, que hay que pensar en términos de familia y nos permite identificar básicamente los factores de riesgo, que es con lo que comenzamos esta plática. Los factores de riesgo, que es el aspecto básico del quehacer de la medicina familiar. Creo yo que si realizáramos estos familiogramas muy seguido, nos llevaríamos cada sorpresa, ¿no, doctor? Y quitaríamos tanto medicamento y entenderíamos y comprenderíamos muchas cosas. Creo que nos apoyaría a ser más empáticos, compasivos y abordar a nuestros pacientes desde un lugar diferente. Sí, tienes mucha razón en esto que comentas. Hace 3 o 4 días que estuve en La Paz, hicimos un taller ya te lo comentaba, de la correlación entre tipo de familia, fase del ciclo vital de la familia, a través del familiograma. Y al hacer el taller, una doctora dice, a nuestro equipo nos dejó el caso más difícil. Y no, porque lo mismo podrían decir los otros 4 equipos. Todos tienen casos muy difíciles. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a trabajar con las familias y cualquier situación nos va a parecer hasta espeluznante, ¿no? Dramática, la forma en la que una familia mantiene su homeostasis que comentaste hace rato. De ahí que entonces sí necesitemos desarrollar esa habilidad, pero esa habilidad solamente la vamos a desarrollar teniendo sesiones de casos clínicos a través de un familiograma y elaborando familiogramas a la mayor parte de las consultas que brindemos en un día, tanto para elaborarlo como para interpretarlo, ¿sí?
El familiograma que elaboren en otro consultorio, yo debo ser capaz de traducirlo, de identificarlo y de trabajar con ese familiograma. ¿Sí? Perfecto. Seguimos, dice la doctora Minerva, un abrazo fuerte para el doctor José Luis Huerta. Siempre es un gusto trabajar con él y aprender cosas nuevas. Un abrazo fuerte también para el doctor Víctor Juárez. Le mandamos un abrazo, doctora Minerva. Daniel Bernal, saludos residentes de la UMF 161 IMSS. Claro que sí, hasta la 161. Saludos, maestro doctor Huerta, dice Adrián Sandoval Sayas. Michael Sánchez, buenas noches a todos. Saludos, un reconocimiento del doctor José Luis Huerta de parte del Colegio de Especialistas y residentes de medicina familiar. Cabe señalar una cosa, y me gustó mucho lo que digo, porque les dicen maestro, y es maestro porque da clases, pero lo dice usted, no ha realizado ningún posgrado. O sea, no ha hecho ninguna maestría ni en docencia, ni en terapia familiar, ni en gerontología, ni nada. Y digo, no, no es que yo quite esta parte de la inquietud de que lo hagan, ojalá y lo hagan porque pues eso nos apoya a que más gente esté preparada y nos aborde. Pero ustedes, sí me interesa mucho su punto de vista acerca de el por qué no ha hecho o realizado algún posgrado y si está en contra de ello o cómo. No, de hecho sí hice un posgrado, el Ah, de medicina familiar, bueno, pero sí, me imagino que te refieres a un doctorado, una maestría. exacto. Lo que pasa es que los tiempos de mi juventud en que pude haberlo hecho, pues los ocupaba trabajando. Había que estar trabaje y trabaje porque pues el aspecto económico también es importante, ¿no? Y hay que pagar colegiaturas, hay que pagar el mandado y cosas así. Y la verdad, pues no quedaba mucho tiempo para seguir estudiando a ese grado. Además de que en aquel tiempo faltaban oportunidades para poder desarrollarse en ese sentido. Pero yo sí recomiendo que los médicos hoy en día aprovechen su juventud y desarrollen el estudio de una maestría, cuando menos, o dos maestrías, o una maestría y luego un doctorado. Esto les va a abrir muchísimas puertas y aunado a esa juventud que les digo, en la que ustedes se van a hacer dueños de los procesos institucionales, pues obviamente que eso va a mejorar y a hacer muchísimo más fácil el desarrollo de esas habilidades que ustedes deben de echar a andar. Bien, dice Esteban Cordero, saludos desde Buenos Aires, soy médico de familia en Costa Rica y en este momento estoy realizando un curso de ecografía. La formación siempre es importante, claro. Itzel González, saludos, doctor Víctor y doctor Huerta, saludos a una exalumna. Dolores Guzmán Mayén, la medicina familiar es nuestro trabajo y no debemos olvidarlo. Debemos hacer que se reconozca y se le dé el peso de otras especialidades y eso se logra cuando usamos los 15 minutos y en ocasiones más. Buenas noches, dice Enrique Javier Martínez Pérez. Buenas noches desde Jalapa, Veracruz. Soy médico residente del segundo año de la Clínica 66. Muchas gracias, doctor Huerta, por compartir con nosotros sus conocimientos y sus consejos tan sabios. Esteban Cordero, pienso que 15 minutos es muy poco para poder hacer una buena atención como médico familiar. Marco Matv, ¿qué recomendaciones daría a un médico familiar para tratar los temas de violencia intrafamiliar? Normalmente en las instituciones solicitan apoyo a trabajo social. ¿Sería adecuado con identificarlo nada más? Nos pregunta muy importante y ahorita como bien lo comentó, la violencia intrafamiliar que se detonó por los encierros, porque uno diría, pues hubo muchos encierros, home office, dice, pues es que hacía falta tiempo en familia, ok, ya lo tienen, y de repente vemos que no ocurre, pues eso, sino lo contrario, ¿no? Se detona la violencia intrafamiliar. Sí, bueno, primero les recuerdo que lo que ya comentamos, en base al principio de la longitudinalidad, no son nada más 15 minutos por paciente, porque debemos de pensar que más que atender individuos enfermos, debemos de atender grupos familiares. Y por lo tanto, si en una familia hay 4 personas, es probable que en un mes pueda brindarles atención a esos 4 y por lo tanto no fueron 15 minutos, fue una hora. Y si eso lo multiplicamos mes por mes, año tras año, pues obviamente que van a ser decenas de horas. Y por otro lado, esa pregunta y ese comentario es muy importante porque, bueno, la violencia, al igual que otras situaciones disfuncionales de la familia, pues requieren la atención orientadora de un médico familiar que sepa orientar a la familia.
De tal manera que, bueno, si no vamos a ser psicoterapeutas familiares, sí podemos ser orientadores familiares. Yo recuerdo que hace poco, y no sé si siga vigente, la UNAM brindaba un diplomado de orientación familiar para el médico familiar. Así específicamente lo anunciaba. En caso de que no esté, yo sugeriría que las asociaciones médicas de médicos familiares trabajaran en elaborar un programa de orientación familiar. Un diplomado de orientación familiar sería excelente en todas las asociaciones, porque eso sí lo podemos hacer, pero requerimos hacerlo para hacerlo de una manera sistemática, profesional y no nada más dar consejos. Cuando estábamos platicando fuera de cámara me decía, yo tuve la inquietud de escribir y hacer un libro porque cuando yo estudié la especialidad y cuando empecé como médico de base en el IMSS, no tenía referentes, no tenía tantos de dónde agarrar. Entonces, lo que hizo el doctor Huerta para toda la gente que nos escucha es, no veo libros, no veo bibliografía, me pongo a escribir y me pongo a hacerlo. Ahorita sí está bien el levantar la mano y emitir nuestras quejas de cómo está la medicina familiar y todas las carencias que tenemos y todo lo que nos hace falta, pero también es importante que vaya acompañado esto de una propuesta de acción, de decir, si no lo hay, entonces hay una gran oportunidad de que se haga. Dice el doctor Huerta, sugiero que haya un diplomado en orientación familiar. No existe, ok, si no existe, entonces hay que hacerlo, ¿no? O sea, Sí, y lo que no haya, pues hacerlo, doc. claro. Por eso retomo también lo que comentabas hace rato. Y cuando me preguntabas qué recomendaciones daba, yo les decía, una recomendación es de que estén inconformes, de que manifiesten su inconformidad, su incredulidad, pero el manifestar por medio de una crítica algo requiere que vaya de la mano de una propuesta. No puedes ser crítico sin propuestas, que es lo que tú estás diciendo. Para criticar, para querer modificar situaciones, necesitas llevar en tus manos esa propuesta. Porque de otra forma, nada más quedamos en la crítica amarga que no lleva a nada. Y eso pues, es un aspecto también altamente importante. Perfecto, doctor. Pues ya se nos acabó la hora. De verdad, una disculpa por todos los comentarios que no alcancé a leer. Y ya después los vamos contestando. Les agradezco mucho a todos los que nos escucharon, a todos los que se conectaron, al doctor Huerta, que ya vi un comentario que dicen que es el padre de la medicina familiar en México. Hombre, no, mira, Pero, yo he reconocido, en Zacatecas lo comentaba, yo he tenido profesores, maestros de medicina familiar. Y solamente mencionaba ese día a algunos, la doctora Farfán, por ejemplo, el doctor Domínguez. Hace rato te comentaba que el doctor Arnulfo Urigoyen para mí es una persona muy valiosa, que es una persona que sin haberle escuchado una plática completa, sí he aprendido mucho de él. El doctor Gómez Clavelina, por ejemplo, es otra persona a la cual le agradezco sus enseñanzas indirectas. Y eso es importante, reconocer que hay gente muy valiosa a la cual podemos recurrir. Seguramente los residentes deberán recurrir a sus médicos adjuntos y los médicos adjuntos debemos desarrollar ese compromiso de recibir en nuestros consultorios a los residentes, de hablar con ellos, de enseñarles y también de aprender de ellos. ¿Por qué? Porque la información fresca, el conocimiento reciente, pues lo traen ellos. Entonces, hacer un fenómeno sinérgico para compartir experiencias, situaciones, enseñar habilidades, desarrollar competencias, etcétera. pues, doctor Huerta, le agradezco mucho, de verdad, mi más profundo agradecimiento, mi gran sincero agradecimiento a todo lo que hace, porque sigue viajando, viene de Baja California, mañana va a Toluca, el Estado de México, siempre está compartiendo, siempre está dando, ahorita está como en el trabajo de su segunda edición de su libro, y de verdad que nos deja una gran responsabilidad porque usted, junto con el doctor Mazón, la doctora Farfán, el doctor Del Olmo y todos los que ha mencionado,
les tocó abrir la brecha, les tocó poner la primera piedra, los cimientos, cuando no había absolutamente nada de medicina familiar hace 50 años. Ustedes fueron los pioneros en iniciar y es una medicina familiar que ha sido ejemplo y ha venido siendo ejemplo no solamente en México, sino en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos. Y de verdad es que nos deja una gran responsabilidad de el continuar, mejorar, aportar todo lo que tenemos a nuestras generaciones y generaciones venideras, los que están siendo residentes, los que están ahorita en este momento pensando hacer la especialidad en medicina familiar. Y de verdad, muchas gracias, doctor, gracias por su tiempo. Ya posteriormente, si usted acepta, lo volveré a invitar. Hay mucho de qué hablar, familias extensas, familias nuevas, familias, no sé. Claro, Y así pues, es. de verdad, muchas gracias, doctor. Gracias a ¿Algunas, ti, Víctor. algunas palabras de despedida, doc? No, pues nada más de agradecimiento y felicidades por tu programa. Realmente ha sido un parteaguas la actividad que has llevado a cabo y por eso te decía hace rato que tienes mucho material también para escribir, ¿no? Tus experiencias en este programa o lo que has escuchado de tus compañeros. Entonces, bueno, agradecerte la invitación, felicitarte, agradecerles a todos los que nos han escuchado sus comentarios o la presencia atrás de sus pantallas para, para escuchar lo que hemos dicho. Así que muchas gracias a todos ustedes, un abrazo y muchas felicidades. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo Ok, jueves.